Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos su presencia por medio de este medio del radio, que se conecten y nos acompañen, no tratar de más, en otro discipulado más para niños. Les damos las gracias, gracias por sintonizarse, muchas gracias, bendiciones a todos. Vamos a orar para, para dar paso a nuestro programa del día de hoy. Y no sin antes pedirle, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo en este lugar para que sea Él tocando los corazones, las vidas, ¿vale? Cierren sus ojitos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por esta tarde maravillosa, Padre. Gracias, Padre Santo, por la vida, Señor. Gracias por todo lo bello, Señor, que eres con nosotros, Señor, por todas tus bondades, por todas tus bendiciones, Padre, para cada uno de nosotros, Padre Santo. Gracias, gracias, maravilloso Dios. Gracias por otra oportunidad, Padre Santo, de estar detrás de estos micrófonos, Padre, para poder, Señor, impartir tu bendita palabra, Padre. Señor, amado Dios, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando al corazón, Señor, de cada uno de los pequeños, Padre, y de cada uno de los radioescucha, Padre, que nos acompañan, Padre, o que más adelante, mi Dios, escucharán este programa, Padre Santo. Señor, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trabajando, Señor, en la vida, Señor, de cada individuo, Padre Santo, porque tu palabra Señor, la que transforma, la que toca, Señor, la que instruye, la que habla, Padre Santo. Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, tocando, Señor, cada corazón, Señor. Ábreles el entendimiento, Padre Santo. Destapa sus oídos, Padre Santo, para que puedan escuchar, Señor, la verdad, Señor, para que puedan, Padre Santo, abrir sus corazones, Padre Santo, a la verdad, mi Dios. Señor, te pido en esta tarde, Padre, que tú bendigas, Señor, a cada niño, Señor, que bendigas a cada familia representada por cada niño, Padre, sé tú, Señor, bendiciéndolos, Señor, siguiendo trabajando en la vida de cada niño, Padre Santo, en cada corazoncito, Señor, que tú seas, Padre Santo, en la vida, Padre mío, de cada uno de ellos, Padre Santo. Que seas tú guardando, Señor, la vida, Señor, de cada uno de ellos, Señor, guardándolos en el hueco de tu mano, Padre Santo, guardándolos, Padre, del enemigo, Señor, donde ellos caminen, donde ellos estén, Padre Santo, tu mano poderosa, Padre Santo, los guarde y los guíe, Padre Santo. También te doy gracias, Padre, por el programa del día de hoy, Padre, por el tema del día de hoy, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, Señor, de enseñanza, Padre, y de obediencia, Padre. Que podamos, Señor, cada Padre Santo, vemos tu palabra, mi Dios, ponerla, Señor, por obra, no solamente escucharla, Padre, escudriñarla o estudiarla, Padre, sino lo más importante, Señor, es obedecer tu palabra, Padre, es actuar, Señor, en lo que hemos aprendido, Padre, ponerlo por obra, Padre, para que crezcamos, Señor, espiritualmente, Padre, y para agradarte a ti, Señor. Gracias te damos, maravilloso Dios. Sé tú en este lugar, Padre, limpia mis labios, Señor. Limpia mi vida, Padre, para ser, Señor, un instrumento útil, limpio delante de tu presencia, Padre. Sé tú, Señor, poniendo la palabra en mi boca, Padre. Sé tú, Señor, bendiciendo, Señor, todas las palabras, todo lo que se lleve a cabo en este lugar, Señor, así como también los medios, Padre Santo. Sé tú, maravilloso Dios, en todo momento, Señor, en esta horita de los niños, Padre Santo, que tu Espíritu Santo se pasee, Señor, sobre este lugar y sobre las ondas sonoras, Padre Santo, para que tu palabra, Padre,
haga, Señor, el trabajo que tenga que hacer en los corazones, Padre, que estarán escuchando tu palabra, mi Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, para quien es dada toda gloria, toda honra, Padre Santo, a Él, Padre mío. Es para Él por el cual trabajamos, Padre. Es para levantar, Señor, el nombre de Jesús en alto, Padre. Es para glorificar su nombre. Es para bendecirlo, Señor. Para que sea Él el que brille, Padre Santo, y no nosotros, Padre. Para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado y honrado, Señor. Amén. Aleluya, Señor. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Y vamos, tarea, queridos niños. Nuestra referencia bíblica de nuestro tema del día de hoy está basado en Nehemías capítulo 2, versículo 2 al 20 y Nehemías 3. Y dice así, escucha, nuestro texto para memorizar es el siguiente, Nehemías 2:20, escucha, el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20, el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20. Gloria sea a Dios. Esa es nuestra tarea de esta semana, queridos niños. Leer nuestras porciones bíblicas y aprender nuestro versículo del día de hoy. ¿Vale? Si no pueden leer, pídanle a papito, a mamita, que les lean su porción bíblica. Recuerden que este es con el fin de que refuercen su clase del día de hoy, queridos niños, porque el tiempo de la radio es muy corto y no podemos leer las citas, pero es importante que las lean para que puedan reafirmar lo que hoy aprendieron, queridos niños, querido Radio Escucha. ¿Vale? Y bueno, el tema del día de hoy se llama Levántate y manos a la obra. El mundo necesita del Evangelio. ¿Eh? Gloria a Dios. El objetivo de nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha, es que el niño aprenderá que podemos servir a Dios y testificar de Él donde quiera que estemos y que trabajar en equipo tiene más éxito. Vamos a ver qué podemos aprender de esta hermosa lectura, de esta hermosa lección de Nehemías. ¿Vale? Pongan mucha atención. Antes de empezar, quiero hacerles una pequeña pregunta. ¿Ustedes saben cómo se fabrica un carro? Todos estamos acostumbrados a ver carros en la calle, ¿verdad? En la televisión, en el cine, inclusive en casa. ¿Pero alguna vez han pensado en el trabajo que se lleva en construir un carro? ¿Cuántas partes lleva un carro? Puertas, ventanas, llantas, espejos, motor de arranque, carburador, frenos, etcétera, y etcétera, y etcétera. Contiene muchas piezas el carro, ¿verdad? Y saben, cada parte es construida y preparada para ponerla en el carro por un especialista diferente. Uno hace el motor, otro hace los frenos, otros hacen las puertas, otros los espejos, ¿verdad? Otros aquellos, esas pequeños bujías, lo que tenga que llevar, las llantas, todo, queridos niños, cada una de las partes de este carro, hay alguien que elabora cada parte. Y para esto se necesitan muchas personas para construir el carro. Una sola persona no podría hacer todo el carro, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el carro, ¿verdad? Parece fácil, pero no es así. Miren, ¿se imaginan si se va la luz o si si se enfermase el único trabajador que hiciera este carro, se pararía la construcción o la fabricación de este carro
inclusive a lo mejor tendrían problemas, ¿verdad? Por la fabricación de este carro. Pero ¿qué pasa si hay más trabajadores trabajando en equipo, cada uno aportando lo que tiene que aportar para construir, ¿verdad? Para poder fabricar este carro, es mucho mejor, ¿verdad? Se terminaría más rápido y siempre habría alguien pendiente para poder terminar el trabajo de una manera o de otra, ¿verdad? Así que todos tienen un trabajo que hacer para completar este carro. Cuando nosotros vemos un carro, pensemos en todas las personas que se utilizaron para poder fabricar este carro, ¿verdad? Una sola persona no puede hacerlo, queridos niños. Tal vez el que hace el motor, ¿verdad? Él se dedica solamente a fabricar el motor para los diferentes carros, ¿verdad? Hay otra persona que se puede dedicar a lo que es exclusivamente las llantas, otros las puertas y sucesivamente, queridos niños, ¿vale? Entonces, el hacer y el fabricar un carro se trabaja en equipo. Y cuando se ve, ¿verdad? El trabajo terminado, todos los que trabajaron en equipo ven su esfuerzo ahí, ¿verdad? Ven su victoria, ven toda su dedicación y su esfuerzo de cada uno de ellos y se dan cuenta, ¿verdad? Que cada uno de ellos fueron importantes en la elaboración o en la fabricación de este carro, ¿verdad? Bueno, pues después de esta pequeña introducción, pasemos a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a aprender en nuestra lección de hoy cómo cada uno de nosotros es parte del plan de Dios también, queridos niños. En la clase anterior vimos cómo el rey Artajerjes, ¿se acuerdan? Notó la tristeza de Nehemías, ¿se acuerdan de la clase anterior? Y le permitió regresar a su tierra natal para reconstruirla. Y no solo eso, sino que también le dio cartas para que los gobernadores de la región le ayudaran con los materiales que necesitaría para reconstruir los muros de su ciudad. ¿Y saben? Cuando Nehemías tuvo ya todo lo necesario, él se puso en marcha y manos a la obra, queridos niños. Cuando Nehemías llegó a la ciudad y les contó lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios había hecho al respecto, y que había llegado con todos los materiales para que juntos reconstruyeran los muros de Jerusalén y las puertas de la ciudad, él estaba platicando esto al pueblo gozoso, ¿verdad? Como Dios había movido todo a su favor, ¿verdad? Como Dios había tocado el corazón de este rey y cómo le había proporcionado todo lo necesario para poder reconstruir los muros de Jerusalén o la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y todos estaban contentos, él estaba contento cuando de repente, ¿verdad? Hubo algunos como Zambalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, que no estaban de acuerdo con la construcción de la ciudad y menospreciaban el trabajo y el esfuerzo de Nehemías y del pueblo. Hasta decían que esto era una traición al rey. Pero Nehemías les respondió: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías, recuerden que Nehemías era un hombre que amaba a Dios, un hombre que conocía la palabra de Dios y un hombre, ¿verdad? Que él solito, él sintió ese dolor en el corazón y él quiso ser parte de la construcción de la ciudad de Jerusalén. Aquí en la historia de Nehemías no vimos, ¿verdad? Como otros, cuando Dios habla con otros profetas o con otras personas y les dice, ¿verdad? Les da instrucciones lo que tienen que hacer. Aquí no vimos en este caso de Nehemías esto. Aquí lo que vemos es Nehemías sintiendo ese dolor, sintiendo el dolor de su pueblo, sintiendo, ¿verdad? Cómo la ciudad, su ciudad natal, aunque él no vivía ahí, probablemente él llegó muy chiquito, ¿verdad?
cuando era esclavo. Probablemente sus padres ya habían muerto y él había ya quedándose ahí como siervo del copero, ¿verdad? Y ahí se quedó trabajando hasta que se hizo mayor, ¿verdad? Y él, cuando se enteró de que las puertas de la ciudad estaban quemadas y que los muros de la ciudad estaban destruidos y que continuamente, ¿verdad? Los enemigos entraban a llevarse todo lo que los demás personas, ya las que ya estaban viviendo ahí, ¿verdad? Venían todavía los enemigos y se robaban sus cosas. Fue tanta la tristeza de Nehemías que no podía ni concentrarse en tu trabajo, ¿verdad? Él oraba a Dios y le pedía a Dios fortaleza y le pedía cómo hacerle para poderse unir al pueblo y poder animarlos para que la ciudad volviera a estar segura. Él le pedía a Dios que le permitiera ayudar. Y él estuvo orando a Dios para que dirigiera lo que tenía que hacer. Y Dios responde. Él aparentemente pensaba que Dios, ¿verdad? No le respondía porque decía que habían pasado ya días y no llegaba la respuesta de Jehová. Pero un día, ¿verdad? Llegó la respuesta esperada, la respuesta ansiada que estaba esperando Nehemías. Dios estaba preparando el corazón del rey Artajerjes. Y el rey se dio cuenta, ¿verdad? De que Nehemías estaba triste, cosa, ¿verdad? Que no debía hacer, porque era un requisito de los que trabajaban con el rey. No podían tener cara de preocupación, no podían tener cara de tristeza, de angustia, pero desgraciadamente era tanta la tristeza que estaba embargando a Nehemías que no podía, ¿verdad?, contener esa tristeza y su cara lo reflejaba, tanto que el rey se dio cuenta. Pero Dios ya había trabajado en el corazón de Artajerjes, ¿verdad? Y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes tu semblante así? ¿Por qué estás triste? Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Dime. La sorpresa de Nehemías, ¿verdad? Tal vez Nehemías pensaba, ¿verdad? Por más que hacía que no se le notara la tristeza, porque él sabía lo que podía suceder, ¿verdad? Podía perder su empleo o podía no estar al tanto de lo que tenía que estar al tanto, porque recuerden que su trabajo era muy, 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 muy delicado. Y si no ponía atención, podrían, ¿verdad? Envenenar la comida del rey y no darse cuenta por estar preocupado en otras cosas. Pero Dios estaba en el problema, queridos niños. Dios se había escuchado las oraciones de Nehemías y estaba trabajando ya. Trabajó en el corazón de este rey tanto, ¿verdad? Que le ayudó hasta extendiéndole carta para los gobernadores, extendiéndole cartas para que le proporcionaran la madera que él iba a necesitar, los insumos, ¿verdad? Y aparte, no solamente le dio cartas, le ayudó con material, sino que también lo mandó, ¿verdad? Con guardias para que lo cuidaran en el camino. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios responde, queridos niños, responde hermosamente. Él trabaja, aunque nuestras oraciones se tarden, Dios está trabajando en nuestras oraciones o a veces no llega, como también en la historia de Daniel, cuando Daniel oraba y oraba y tardaba la respuesta, y cuando llega la respuesta a Daniel con el ángel de Jehová, le dice, perdona, Daniel, pero tuve una gran pelea, ¿verdad? Tu oración fue escuchada mucho antes, pero, ¿verdad? El príncipe de Persia, ¿verdad? Las huestes espirituales no me dejaban llegar con la respuesta, pero aquí está Daniel, porque nosotros no sabemos qué peleas se están librando para que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Verdad? Y esto estaba pasando con Nehemías.
Nehemías ya tenía 20 días o 22 días de haber orado y ponerle al Señor en oración el caso del problema de su ciudad. Y él estaba triste, porque no sabía qué hacer y estaba triste por sus hermanos de Jerusalén, por su ciudad que estaba como blanco del enemigo, ¿verdad? Y cuando recibe la noticia del rey Artajerjes, yo creo que su corazón se sintió alegre y le dio gracias, gracias, gracias Dios por escuchar mi oración, Padre. Gracias. Y saben, queridos niños, después de todo esto, Nehemías se puso, ¿verdad?, manos a la obra y fue y le contó todo a sus hermanos cuando estuvo ahí, dio una vuelta a toda la ciudad para ver cómo estaba la ciudad, ¿verdad? ¿Qué material iba a necesitar? ¿Cuánto material iba a necesitar para ver, verdad, los daños y ver qué necesitaba? Dice la palabra de Dios que él llegó y dio una vuelta a la ciudad de Jerusalén para ver todos los daños que había en la ciudad de Nehemías y para ver qué material necesitaba. Después se juntó con el pueblo y les comentó todo lo que sucedió en el palacio, ¿verdad? Con su jefe, el rey. Pero, ¿verdad? El pueblo estaba contento por las noticias que estaba trayendo Nehemías, pero también habían gentes que no querían que la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida. Ellos querían que la ciudad de Jerusalén siguiera, ¿verdad? Eh, eh, Así abierta con sus muros para que ellos pudiesen entrar y seguir robando y seguir, ¿verdad? Yendo a la ciudad de Jerusalén y burlándose de que sus muros estaban caídos. Y entre toda esa gente estaban estas dos personas, Sanballat y Tobías, y se burlaban y los menospreciaban. Pero Nehemías, ¿verdad? Se levantaba con esa fe que tenía y les respondía que no les importaba lo que ellos estaban diciendo, que no les importaba en qué concepto tenían al pueblo, porque el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, estaba con ellos y que el Dios todopoderoso iba a prosperar su obra y que el Dios todopoderoso iba a estar con ellos y les iba a dar la fuerza necesaria para poder levantar y edificar los muros de Jericó, los muros de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, sus puertas, ¿verdad? Y que además ellos no les importaba nada, porque ellos no tenían ni parte, ni suerte, ni memoria de Jerusalén. Así que no les importaba lo que ellos pensaran de ellos. ¡Wow! Qué hermoso, ¿verdad? Era Nehemías, ¿verdad? Y saben, Nehemías y el pueblo, aun a pesar de las burlas de estos hombres, ellos comenzaron a trabajar en la construcción de los muros. Y vamos a ver cómo pudieron trabajar en equipo. Como les decía al principio del carro, ¿verdad? Era necesario que trabajasen en equipo para poder, ¿verdad? Construir un carro. Para poder fabricar un carro se necesitó mucha gente y tenían que estar trabajando en equipo para que esos carros queden tan hermosos como los vemos, ¿verdad? Pues así también, ¿verdad? En esta construcción, en esta reconstrucción de Jerusalén, se necesitaba más de una persona, queridos niños. Se necesitaba más de una persona. Y vamos a ver cómo trabajaron en equipo. El sumo sacerdote, por ejemplo, Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, edificaron la puerta de las ovejas. Uziel, hijo de los plateros, y Ananías, hijo del perfumero, repararon el muro ancho de Jerusalén. Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas trabajaron en los muros de Jerusalén. La puerta del valle la restauró Anún junto con los moradores de Sanoa. Ellos la edificaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras, con sus cerrojos. La puerta del muladar, Malquías, hijo de Recaf, gobernador de la provincia de Betcarem. Él la reedificó y también levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. También estaban en este grupo trabajando levitas y sacerdotes, pero también hubo un grupo que no trabajó, queridos niños. Veamos qué dice Nehemías 3:5. Inmediatamente a ellos
Restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. ¿Se dan cuenta? Así también, ¿cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces hay veces que nos reunimos muchos a trabajar y muchos estamos dispuestos a ayudar, pero siempre hay gente que vamos a encontrar como estas, ¿verdad? Como estos parientes de los tecoitas, que no quisieron ayudar en la obra de su Señor, ¿verdad? Aún en que también les iba a beneficiar el reparar los muros, el reparar las puertas, también nos iban a beneficiar a estas personas, pero no quisieron unirse al equipo de Nehemías, no quisieron trabajar. ¿Y cuántas personas hay así? En las casas, en las iglesias, en las escuelas, en cualquier lugar vas a encontrar gente así, queridos niños. Gentes que no saben trabajar en equipo, que son flojos, que no quieren trabajar, que no quieren unirse a la causa. Siempre van a haber gentes así, queridos niños. Pero Nehemías no se paró ahí, ¿verdad? No le importaba que trabajen los que quieran y los que no, retírense, ¿verdad? Probablemente Nehemías dijo esto, ¿verdad? A ver, los que van a trabajar y si no, los que no, retírense y no estén aquí perdiendo ni que se pierda el tiempo, ¿verdad? Y muchos más, queridos niños, que se unieron a ayudar a esta reconstrucción de Jerusalén. Muchos más ayudaron. Sus nombres están registrados en el capítulo 3. En la tarea que les estoy dejando de esta semana, está que van a leer el capítulo 3 de Nehemías. Ahí se van a ver, van a ver cuánta gente apoyó en toda esta reconstrucción. Así como en el carro, ¿verdad? Unos hicieron las llantas, otros los frenos, otros el motor, otros las puertas, otros los faros, hasta que vieron reconstruido todo el carro. Así también en esta obra, en esta reconstrucción de Jerusalén, en ese capítulo 3, queridos niños, queridos Radio Escucha, están todos los nombres de las personas que tuvieron, ¿verdad? Lugar y que apoyaron en este arduo trabajo, queridos niños, porque era un arduo trabajo. Estaba totalmente destruida la ciudad de Jerusalén, la habían quemado, habían tirado todos sus muros, estaba totalmente destruida, totalmente destrozada esta ciudad. Entonces, era un trabajo arduo en el cual no se necesitó ni una ni 10 personas, se necesitaron muchísimas personas. Y gracias a Dios, siempre hay gente con corazón noble, con corazones sensibles para ayudar, con corazones hermosos que se unen a la causa, queridos niños. Y Nehemías pudo contar con mucha gente así, queridos niños. ¿Vale? Además, Dios quiso que este trabajo, queridos niños, quedara registrado en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Dios también tomó en cuenta este trabajo en equipo, queridos niños, tanto que lo dejó registrado en la Biblia, para que veamos que la unidad es importante, queridos niños. Quienes trabajaron en la reconstrucción del muro y el papel que tuvieron cada uno y cómo diferentes oficios y capacidades trabajaron en la obra de esta enorme reconstrucción y arduo trabajo, ¿verdad? Y todos unidos lograron reconstruir los muros de Jerusalén, reparar las puertas de la ciudad. Todos estaban trabajando, todos los que quisieron unirse a esta obra, ¿verdad? Ahí están sus nombres registrados en la Biblia, queridos niños. Fueron personas con trabajos diferentes, personas que detuvieron todo lo que detuvieron, ¿verdad? Dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo para ayudar a construir la ciudad de Jerusalén. Vimos que habían perfumeros. Los perfumeros dejaron de crear sus olores con aceite y se detuvieron para ayudar a construir a Jerusalén. Habían herreros que dejaron su trabajo, que se unieron también para trabajar, ¿verdad? También
esos herreros también se detuvieron para ayudar y dejaron sus trabajos, ¿verdad? También hubieron, ¿verdad? Gobernadores incluso que se que se sentaban a hacer solamente las leyes y que nunca se ensuciaban sus manos, también ellos se detuvieron y se ayudaron y se unieron a esta obra, a este gran equipo, ¿verdad? Se unieron también a trabajar. También habían comerciantes que viajaban vendiendo cosas y que dejaron de viajar y también dejaron sus cosas, dejaron de vender sus cosas y también se unieron a ayudar, queridos niños. Fueron muchas, muchas personas que dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se unieron para trabajar todos juntos en equipo para reconstruir el muro de Jerusalén, queridos niños. Todos ellos querían trabajar juntos para hacer segura nuevamente la ciudad de Jerusalén y la de su templo, queridos niños. No importaba si sabían construir o no, porque seguramente mucha gente no sabía, ¿verdad?, hacer cosas, pero hay personas que sí sabían, ¿verdad? Que se iban a necesitar herreros para las puertas, que se iban a necesitar albañiles que trabajaran las obras, ¿verdad? Pero también a lo mejor había gente, mujeres, jóvenes que se unieron, niños que se unieron para ayudar en cosas que podrían hacer ellos, ¿verdad? Porque tal vez no sabrían las cosas que hacían los herreros o que hacían los ingenieros o que hacían, por ejemplo, los que hacían las leyes, los que solamente estaban ahí sentados, los gobernadores, ¿verdad? Ellos nada más sabían hacer leyes, pero se unieron también, dijeron, pues vamos a unirnos, porque también nos atañe a nosotros, es nuestra ciudad, vamos a unirnos para que nuevamente nuestra ciudad esté segura y no vuelva a entrar el enemigo. Wow, se dan cuenta, queridos niños, eran muchas personas de muchos oficios y a lo mejor gente que no tenía oficio, pero que pusieron sus manos, sus fuerzas, ¿verdad? Y su capacidad. Y dijeron, yo quiero, no sé hacerlo, pero díganme qué hago, ¿verdad? ¿Qué llevo? ¿Qué traigo? ¿Verdad? A lo mejor personas llevaban mezcla, ¿verdad? Otras a lo mejor llevaban madera, ¿verdad? Pero todos, todos estaban formando un gran equipo, queridos niños. Así que los hijos de Israel trabajaron día y noche para construir los muros y reparar sus puertas. Cada sección debía trabajar con otra sección para unir las partes. Esto era un gran esfuerzo en equipo, queridos niños. ¿Se dan cuenta cuán importante es trabajar en equipo? Inclusive en la palabra de Dios dice que no puede andar uno solo. Es preciso a veces hasta andar dos juntos, porque si uno cae, el otro lo levanta. Imagínate uno solo. Hasta dice la palabra de Dios, cuando uno duerme solo, ni uno se puede calentar solo. Pero si son dos, nos calentamos los dos, ¿verdad? Y si uno se cansa, pues el otro le sigue. Y si uno se enferma, pues el otro sigue el trabajo. Por eso es importante el trabajo en equipo. Por eso es importante sumarnos, queridos niños, cuando hay algo que hacer que nos beneficie a todos. Aquí estoy yo. No sé hacer esto, pero díganme en qué puedo apoyarles, yo les ayudo, ¿verdad? Es importante, queridos niños, es importante sumarnos y ser equipo con otras personas cuando se es necesario, que inclusive en casa, queridos niños. En casa también se tiene que trabajar en equipo, ¿verdad? Papá trabaja, mamá lava, lava trastes, hace comida, los chicos tenderán las camas, las niñas ayudarán a limpiar, a trapear. Todos, todos, en cualquier lugar es necesario trabajar en equipo, queridos niños, para obtener, ¿verdad? Una victoria total en lo que estamos haciendo y ver, ¿verdad? Con satisfacción cuando terminamos y vemos una casa limpia y todo, decimos, ay, yo puse mi granito de arena. ¿Verdad? La casa está limpia, pero que yo hice esto, y wow. ¿Se dan cuenta cuán importante es trabajar en equipo, queridos niños, queridos radioescucha? Pero ¿qué creen?
Sanballat y Tobías no dejaban de hablar en contra de los judíos, quienes estaban trabajando en el muro. Ellos decían que los judíos eran débiles, que no tenían la fuerza para hacer tal esfuerzo físico, y decían que les llevaría demasiado tiempo reparar los muros y las puertas. Incluso les dijeron que el trabajo que ellos estaban haciendo estaba muy mal hecho y que hasta un animal pequeño como una zorra, si se subía al muro, ellos, ¿verdad? Destruirían el muro y se caería. Estos seguían insultando al pueblo de Israel, seguían burlándose del pueblo de Israel. Estaban ahí parados nada más haciendo mosca y burlándose del pueblo de Israel de lo que estaban haciendo. Pero, ¿saben? Nehemías estaba escuchando lo que Sanballat y Tobías decían. Pero Nehemías no dejó que las palabras de sus enemigos lo afectaran y que afectara el trabajo que estaban haciendo en equipo. Nehemías era un hombre y era un muy buen líder, queridos niños. Nehemías era un líder muy bueno y no dejó que los judíos se desanimaran. Nehemías, en cuanto estaba escuchando todas estas burlas, palabras absurdas que decían estos hombres, Nehemías se puso a orar a Dios. Y cada hombre regresó a su trabajo, queridos niños. Los judíos estaban desanimándose por las palabras que estos hombres decían. Pero Nehemías no se desanimaba, queridos niños. Nehemías sabía que Dios estaba a su lado. Y él sabía que estaban con el poderoso, queridos niños. Y él sabía que el que les daba las fuerzas, la inteligencia y la sabiduría era el Dios de los cielos, el Rey de reyes y Señor de señores, queridos niños. Y Nehemías no discutía, ¿verdad? Él lo que hacía era ponerse en oración y pedirle a Dios que por favor, ¿verdad? Sostuviera, ¿verdad? Los ánimos del pueblo, que les diera la fortaleza, que no le hicieran caso a las personas que estaban burlándose. Nehemías se dedicaba a orar a Dios. Y cuando Nehemías oraba al pueblo, el pueblo, ¿verdad? Nuevamente tomaba fuerzas y dejaba todas esas palabras absurdas que estos hombres estaban diciendo y regresaban a su trabajo. Y ya que todos tenían, ¿verdad? Un corazón para trabajar para Dios. Todos ellos, todos estaban ahí porque habían tenido ese corazón, ¿verdad? Para poder trabajar, para poderse unirse. Ellos habían estado con ese corazón. Y aunque el enemigo trataba de frustrarlos, trataba de desanimarlos, los hijos de Israel siguieron construyendo, persistiendo y no rindiéndose, queridos niños. Se les resbalaban las burlas de estos hombres. Y ellos continuaban haciendo lo que cada uno estaba haciendo, queridos niños. Tenían un buen líder que los lideraba, queridos niños. Un líder, queridos niños, te anima a seguir y no te desanima. Un buen líder te dice, tú puedes, no te fijes, tú síguele, el trabajo que estás haciendo lo estás haciendo para Dios. Tú levántate, esfuérzate, sé valiente, tú puedes, tú tienes la fuerza, tú tienes la capacidad, tú eres especial, que nada te distraiga. Era un buen líder, Nehemías, queridos niños, y volvía a animar al pueblo. Y volvía a orar a Dios para poder pedir fuerzas, sabiduría, para poder guiar a tanta gente, queridos niños. ¿Vale? También hay que saber ser un buen líder, queridos niños. Aparte de trabajar en equipo, hay que también saber ser un buen líder, porque no sabes cuándo te pondrán al frente de algo, ¿verdad? De algo que tengan que hacer, de algún equipo o de algo que tengan que hacer, queridos niños. Y saben, la historia de Nehemías nos enseña la importancia de trabajar duro en equipo y no rendirnos ante cualquier dificultad.
Vimos cómo Nehemías y su equipo trabajaron arduamente para completar su tarea, a pesar de las burlas y los comentarios desagradables, ¿verdad? Ellos continuaban trabajando, continuaban, ¿verdad? Echándole todas sus fuerzas a lo que estaban haciendo. Así también nosotros, queridos niños, querido radio escucha, querido hijo de Dios, como hijos de Dios, nosotros debemos de confiar en que Dios nos ayudará y que estará con nosotros, aun cuando la gente se burle de nuestra fe, se burle de nuestro servicio a Dios, nosotros debemos de continuar. Debemos de esforzarnos, seguir adelante, orar a Dios como lo hizo Nehemías y hacer el trabajo que tenemos que hacer, porque todo trabajo que hacemos es para Dios. Inclusive el trabajo de casa, el trabajo que papi hace, él tiene que seguir haciéndolo con amor. No para el jefe, no para la persona que está ahí como su jefe inmediato, no para la maestra, no para el director. Dice la palabra de Dios que hagamos todo como para Dios, queridos niños. El equipo de Nehemías estaba haciendo las cosas como para Dios. Ese equipo hermoso que tenía Nehemías seguía esforzándose, trabajando y cerrando sus oídos a las burlas y a los comentarios mal dichos para ellos, ¿verdad? Ellos no eran inútiles, ellos no eran personas que no sabían trabajar. Por supuesto que eran personas que tenían la capacidad de ayudar, teniendo siempre un corazón dispuesto para ayudar, dispuesto para hacer algo. El Señor nos dará la capacidad. Él es el que capacita, queridos niños. Aunque la gente diga que no sirvamos para nada, aunque la gente diga que no valemos nada, para Dios valemos y somos especiales, valiosos. Y además, si no sabemos hacer algo, Dios nos capacita, queridos niños. Dios nos enseña y nos da la sabiduría para poder hacer aquello que a veces decíamos, esto yo no lo sabía hacer, pero ahora ya lo sé hacer. O no sabía hablar, pero ahora puedo hablar fluidamente. Yo no podía decirle a alguien que Jesús le amaba y ahora puedo decirlo sin pena y puedo decirlo sin titubear, porque Dios es el que da la fuerza. Dios es el que nos sostiene, así como sostenía al pueblo de Israel, así como sostenía a Nehemías con esa fuerza, esa destreza, esa fe, queridos niños. Así que no tengamos miedo, queridos niños, de las circunstancias que de repente nos vienen o que se burlen de nosotros cuando saben que somos cristianos o que creemos en Dios, que esas burlas se nos resbalen, que cuando digan que no sabemos hacer las cosas, tú pon tu fe en Dios y órale a Dios y no oigas esas burlas, que se te resbalen, ¿vale? Porque recuerden que no estamos solos, no estamos caminando solos, siempre estamos acompañados de Dios, ¿vale? Siempre, siempre, queridos niños, el trabajo que hagamos, recuerden que es para Dios, porque nosotros le hemos permitido que Él trabaje a través de nosotros. Somos instrumentos en sus manos y si nosotros le hemos dicho al Señor, aquí estamos, Señor, úsame, quiero ser útil en tu obra. Úsame, Padre, quiero ser instrumento, quiero ser un vaso de honra. Entonces dejemos y hagamos las cosas que tenemos que hacer y hacerlas de corazón y para Dios, queridos niños, ¿vale? Porque para Él trabajamos, para Él nos rendimos. Tal vez muchas veces pensemos que no tenemos nada que hacer para Dios, o tal vez queremos hacer algo que otros lo saben hacer y que nosotros no lo sabemos hacer, ¿verdad? Cuando en realidad solo tenemos que permitir a Dios que nos use de la manera que Él quiera, en el lugar que Él quiera, pero que seamos útiles en su obra, que seamos útiles en sus manos, queridos niños, sin importar lo que yo pueda hacer, pero siempre tener un corazón dispuesto para decir, yo me sumo, yo hago esto, no lo sé hacer, pero dígame cómo lo hago y yo lo haré.
Y si se me dificulta, pues entonces díganme qué hacer porque realmente no le agarro la onda a esto, pero díganme qué puedo hacer mejor. Les traigo agua, les traigo las cubetas, traigo esto, ¿verdad? Pero siempre estar dispuestos a unirse al equipo de Dios, queridos niños. Recuerden que el equipo de Dios, ¿verdad? Somos un cuerpo y todos, ¿verdad? Tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Así como cada uno de nuestros miembros en nuestro cuerpo tiene una función especial, ¿verdad? También en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, todos tenemos algo que hacer en la reconstrucción de la comunidad de fe. Todos tenemos un trabajo. Todos somos útiles en la obra del Señor. Todos, chiquitos, grandes, adultos, ancianos. Todos tienen un lugar especial en la obra del Señor. Todos somos útiles, queridos niños, ¿vale? Gloria a Dios. Puede que no cantemos como los demás o que no toquemos un instrumento, pero a veces, queridos niños, una sonrisa o un abrazo nuestro es lo que alguien necesita para sentirse amado. Tal vez un Dios te bendiga o un Dios te guarde, le levantará el ánimo a alguien. Dios siempre pondrá a alguien a nuestro lado para que nos ayude, para que nos enseñe, para que nos inyecte fuerza, ¿verdad? Para que nos inyecte ánimo. Siempre habrá gente a nuestro alrededor, queridos niños, hasta para que nos corrijan, para que podamos ser usados por Dios. A lo mejor tienes temor de hacer algo tú solo, pero recuerda que Dios está contigo. ¿Verdad? Recuerda que no estamos solos, Dios está contigo. Y si no lo sabes hacer, pídele a Dios sabiduría, pídele que te dé la fuerza, que te enseñe, que te capacite. Y por supuesto que lo hará, queridos niños. Recuerden que que Jesús nos dejó a un amigo, a un compañero que nos iba a ayudar, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo. Así que tenemos a alguien que puede ayudarnos, ¿vale? Todos tenemos algo que hacer. ¿Qué sabes hacer tú? ¿O qué puedes hacer para Dios? Ponte a pensar o órale a Dios y dile, Señor, ¿para qué soy bueno en tu obra? ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servirte, Señor? Y como dice nuestro título de nuestra lección, queridos niños, es tiempo de poner manos a la obra y trabajar en la obra de Dios. Dios tiene un trabajo para ti, para mí en su obra. Y sobre todo el principal es hablar a otros de las buenas nuevas de salvación, ayudarle a otras personas a reconstruir su vida, queridos niños. Tal vez hay gente, ¿verdad? Que vive así, que vive pensando que no vale nada, que no sirve para nada, pero nosotros podemos llevar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación a esa persona y decirle, ¿verdad? Dios quiere levantarte, Dios quiere hacer de ti algo hermoso. Por supuesto que vales tanto que Dios dio su preciosa vida por ti. Y Dios puede transformarte en algo maravilloso y útil para su obra. Es tiempo, queridos niños, de poner manos a la obra y empezar a trabajar en la obra de Dios. Tenemos un mandato de Dios, tenemos una tarea de Dios y que todos tenemos que hacerlo en equipo, queridos niños. Somos un gran equipo, queridos niños. Hay gente en otras ciudades, hay hermanos en otras ciudades, en otros estados, que también están trabajando, llevando las buenas nuevas de salvación, enseñándoles a los niños. Hay gente adulta enseñándole gente adulta de la palabra de Dios, enseñándole las buenas nuevas de salvación, hablándoles sobre el sacrificio de Cristo, hablándoles que aún hay esperanza en medio de este mundo atroz, en este mundo lleno de corrupción, en este mundo lleno de tantas cosas sucias, aún hay esperanza.
Aún hay esperanza para cada una de esas personas que no conoce a Dios y que vive sin Dios, ¿verdad? Algunos viven, ¿verdad? Hay gente de la calle que siente que a nadie le importa. Y nosotros como equipo, ¿verdad? Debemos también trabajar para esa gente que siente que a nadie le importa. Por supuesto que sí hay alguien que le interesa, y ese que le interesa es Dios. Dios se interesa por cada uno de los seres humanos, porque Él dio su vida por todos, queridos niños. Y nosotros necesitamos empezar a trabajar, a nuestra hacer nuestra parte en ese equipo, queridos niños, y empezar a hablarles a otros del amor de Dios, hablarles del sacrificio que vino a hacer Jesús para que pudieran tener esperanza, vida eterna y poder ser rescatados de las garras del pecado y de la muerte eterna. Es hora de que pongamos manos a la obra y trabajemos, queridos niños, hablando las buenas nuevas de salvación, siendo un buen ejemplo a los demás en casa, en el colegio, cuando estés jugando. Deja que Dios te use y te guíe como lo hizo con Nehemías. A veces será difícil, pero recuerda, queridos niños, cómo los enemigos se rieron y se burlaban de Nehemías y del pueblo de Israel. Pero ¿qué hacía Nehemías? Nehemías se mantenía firme en Dios. Al igual que Nehemías, nosotros debemos de tener fe y pararnos en esa fe en Dios y dejar que las burlas, ¿verdad? Que los malos comentarios que digan de nosotros no nos afecten, queridos niños, ¿verdad? Sino al contrario, debemos de superar todos esos obstáculos en el nombre de Jesús, ser valientes como nos dice en su palabra. No tengas miedo, sé valiente y esfuérzate, que yo estaré contigo en donde quiera que vayas, y en todo lo que tú hagas, estaré contigo, y todo lo que tú hagas prosperará. Así que, queridos niños, adelante, querido radio escucha. Vamos a hacer la labor que nos corresponde en el gran equipo que tiene el Dios Todopoderoso, y unámonos en la obra del Señor. Esa obra, ¿verdad? De evangelizar, de levantar ánimo, de levantar a esa gente y decirle que hay alguien muy poderoso, muy grande en los cielos, que le ama y que Él quiere hacer algo maravilloso por ellos, ¿vale? Así que adelante, queridos niños, sigamos adelante y hagamos la parte que nos corresponde. Pidámosle sabiduría a Dios. No importa cuán pequeño eres, no importa cuán grande eres, tienes una tarea que cumplir en la obra del Señor. Él dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿vale? Y todos tenemos esa encomienda. Todos, niños, grandes, jóvenes, ancianos, todos, queridos niños, queridos radioescuchas, tenemos esa encomienda. Hablarles a otros del amor de Dios, hablarles a otros del plan de salvación para poderlos rescatar de las garras del enemigo, queridos niños. Y eso lo lograremos siendo firmes, constantes, pidiéndole a Dios fuerza, sabiduría, fortaleza, capacitación, sabiduría, para que podamos realizar la obra que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Querido Radio Escucha, hoy aprendimos, ¿verdad? Cuán importante es trabajar en equipo y cuán importante es ya ponernos a trabajar ya en la obra del Señor, hacer nuestra parte en la obra, en la viña del Señor, queridos niños, sin importar cuán pequeños seamos, ¿vale?
Así como estás, querido niño, tú puedes ser útil en la obra del Señor. Con tus palabras puedes decirle a un pequeño, igual que tú, que Dios le ama, que Dios murió por él y que Dios quiere limpiar su corazón de toda grosería, de todo pecado, de toda mala obra que haya hecho delante de la presencia de Dios y que Dios puede limpiarlo y que Dios puede darle vida eterna, ¿verdad? Y que Dios puede transformar su vida. Eso puedes hacerlo, querido niño, querido Radio Escucha. Vamos a orar a Dios para darle gracias a Dios por lo que hoy hemos aprendido. Sigamos el ejemplo de este gran líder, Nehemías. ¿Ah? Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu hermoso libro llamado la Biblia, Padre, porque en él, Padre, tú nos enseñas cosas maravillosas, Padre. Tú nos enseñas tantas cosas, tantos valores, Padre. Gracias, Padre. Por eso es importante, Padre, y por eso nos pides que la leamos, Padre, porque en ella encontraremos la verdad, en ella encontraremos la vida eterna. En ella encontraremos promesas hermosas, Padre. Gracias por tu santo libro, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, porque hoy aprendimos, mi Dios, cuán importante es trabajar en equipo, cuán importante, Señor, es orar a ti, Señor, cuán importante es, Padre Santo, trabajar en tu obra, Padre. Cuán importante, Señor, es estar, Señor, delante de ti, Señor, y armarnos de valor, Señor, sabiendo que tú eres el que nos sostienes, sabiendo que tú eres el que das la capacitación. Bien, tú eres el que das la sabiduría, Padre Santo. Solo está en que nosotros, Señor, lo creamos, Señor, y nos paremos como se paraba Nehemías y oraba en cualquier circunstancia que él se encontraba. Él oraba, Señor, pidiendo, Señor, tu instrucción, pidiendo sabiduría, pidiendo dirección, Señor. Que cada niño, Señor, que cada radio escucha, Señor, haga lo mismo, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, nos paremos, Señor, como se paraba Nehemías, con esa fortaleza, Señor, con esa decisión, Señor, y oraba, Padre Santo, para pedirte dirección, Señor, para pedirte instrucción, Padre Santo, y tú lo guiabas, Padre, porque nosotros tenemos fundada nuestra fe en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios grande, Señor, que hace proezas, Señor, que para Él no hay nada imposible, Padre. En esa fe, Señor, esa fe tenemos, Padre, y en esa fe queremos pararnos, Señor, y estar firmes, Padre Santo, para poder hacer y cumplir la obra que tú nos has encomendado, Señor. Hacer la tarea, Señor, de ir y hablarles a otros de tu amor, Señor. Hablarles de otros de la solución que hay de salir de este mundo que cada día se hunde más en pecado, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llevar, Señor, las, las buenas nuevas de salvación a otros, Padre, para que otros puedan conocerte, Señor, para que otros puedan abrir la luz y ver la luz de la verdad, Señor, y puedan ver claramente, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, Señor, el único abogado, el único intercesor que tenemos, Señor, y en el que podemos, Señor, poner nuestra fe, nuestra esperanza, Señor. El único que no defrauda, el único que escucha, el único que puede ayudarnos y a transformar vidas, Padre. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hoy aprendimos, Padre. Bendice a cada niño, Señor. Bendice a cada radio escucha, Señor. Ayúdalo, Señor, a comprender tu palabra. Dale sabiduría, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, los redarguya de pecado, Señor, los redarguya, Señor, para que puedan conocerte, Señor, para que puedan abrir su corazón, Señor, y puedan, Señor, conocerte, Padre. Señor, gracias, gracias, Señor, por la palabra de hoy, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre, porque tú habitas en cualquier lugar, Señor. Tus ojos están, Señor,
sobre todo el mundo, Padre. Y tus ojos están, Señor, sobre los males y sobre los buenos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser firmes, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre, Señor, en contacto contigo, Padre. Ayúdanos, Padre mío. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente y maravillosa tarde en compañía de sus seres queridos. Dios me los guarde. Bye.